Si me confirman si se ve la pantalla. Sí, se ve bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre un tema relacionado ¿Quiere al ver? tratamiento del infarto cerebral en Parto la fase cerebral. aguda. ¿Le mando? Ya ver. Y este tema es muy importante porque se trata pues del infarto cerebral como un problema de salud pública y que sí hay tratamiento. Vamos a tocar algunos aspectos relacionados a epidemiología, atención en emergencia, historia de la trombolisis, que es el tratamiento inicial que tenemos para esta entidad, un tour por las guías americanas del 2013, 2018, la ampliación de la ventana de 4.5 a 9 horas, las guías americanas 2019, las europeas 2021, que son las últimas, experiencia en el centro que tenemos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, algunas intervenciones locales en curso y un esbozo del cual nos parece que sería el inicio de la solución, que es el Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad Cerebral. Referente a la epidemiología, como les comenté, es un problema grave de salud pública. Pueden mirar acá en este slide, según un reporte del Ministerio de Salud, que en el 86 ocupaba el puesto 20 de causa de muerte. Y desde el 2015, inclusive hasta ahora, ocupa la segunda causa de muerte en el Perú, solo detrás de las infecciones respiratorias agudas bajas y encabezando la lista de enfermedades llamadas no transmisibles o entre comillas crónicas. Esto por sí solo refleja ante qué estamos y refleja también de la importancia que tiene el manejo de esta enfermedad. En el Perú solo hay un estudio de prevalencia. He visto que se está realizando otro estudio, pero al momento tenemos un estudio publicado en la revista Stroke en el año 95. Se hizo un estudio de prevalencia en el Cusco y se encontró una prevalencia de 6.47 por 1000, que sería lo que usualmente nos representa al país, ¿no? Cuando se habla de estas proporciones, como es la prevalencia. Evidentemente no es el reflejo del país, pero los estudios de prevalencia son en poblaciones, no son los estudios de frecuencia hospitalaria. Y este es el dato que tenemos, 6.47 por 1000. Respecto a estudios de incidencia, también en población como que no hay un estudio real, pero lo que vemos es que sí hay una aproximación que se da, por ejemplo, en este artículo del 2019, prioridades para reducir la carga de enfermedad por ictus en América Latina. Aquí se estima que la incidencia de enfermedad cerebrovascular en el Perú es de 85 a 87 casos por 100.000 habitantes. En este estudio también se menciona que en el Perú no hay un programa nacional de prevención y control de la enfermedad cerebrovascular y también que hay 5 unidades de ictus, 4 en hospitales públicos y una en un hospital privado. Eso nos deja pues muy atrás de algunos países como Brasil y Chile, que son los que lideran en América Latina el manejo de esta enfermedad. Estudios que se han hecho en el país, en este caso, en esta base de datos llamada CITS, ¿no? En la cual son datos nuestros de 15 centros a nivel nacional, donde se evalúa cómo queda el paciente a los 3 meses luego de haber padecido esta enfermedad. Esto se evalúa con la escala de ranking modificada, ¿no? Que es una escala para ver discapacidad y muerte, ¿no? Y acá se ve que aproximadamente el 50% tiene una independencia funcional, o sea, ranking 0-2, o sea, puede hacer sus cosas solo. Y se deduce que el otro 50% de 3 a 6 no puede hacer sus cosas solo y depende de otros.
significa que la mitad de los pacientes es independiente y la mitad no a los 3 meses. Los que no son independientes dependen de otras personas y la carga de enfermedad aumenta, se traslada a la familia, se traslada a la comunidad, se traslada a la parte económica, los gastos, el no tener ingresos. Esto complementa básicamente negativamente lo que es esto un problema de salud pública. De igual modo, la muerte a los 3 meses, en este estudio tenemos algo más del 10%, pero hubieron muchas pérdidas acá. Un estudio hecho con seguimiento al año en Cayetano Heredia de pacientes con enfermedad cerebrovascular demuestra que el 20% muere al año. O sea, no solamente queda inválido, sino que tiene una mortalidad, esta enfermedad del 20% al año. Otros estudios propios en el instituto reflejan que los pacientes cuando llegan depende mucho de la edad y de la severidad para ver el pronóstico. En este estudio se vio que a mayor edad aumenta, hay una tendencia y significativa de tener un resultado funcional de ranking peor al alta. De igual modo, la severidad que se evalúa con el NIHSS. El NIHSS es un score que evalúa severidad. Así como el TEC se evalúa con la escala de coma de Glasgow, el infarto cerebral o la hemorragia cerebral también se evalúa con el score de NIHSS. A mayor número, mayor severidad. Y en este caso también se puede ver que mientras más severo ingresa el paciente, peor le va al alta. Significa que cualquier modelo multivariado debe incluir en el ajuste edad y severidad. Otros estudios, el estudio SITS, también los datos que proporcionamos también han contribuido a este estudio internacional. Se ve que en el Perú el tratamiento, que es la trombolisis endovenosa en gran escala, ¿no? Solamente se hace en el 0.4% en el país para esa época, 2019. En Perú, en datos no nacionales, pero de hospitales, se veía pues el año pasado, el anteaño, de 2 a 4%. Este año estamos viendo gratamente que ya está de 4 a 8% en hospitales. Pero ¿qué pasa con el resto? Más del 90%. No se hace la trombolisis y eso es grave, ¿no? Porque llegan tarde, porque no educamos al paciente para que venga rápido, porque no, de repente no hay entrenamiento ni organización, pero eso es grave, ¿no? Que solamente una minoría de pacientes se beneficie de un tratamiento del infarto cerebral. Un indicador de calidad de atención intrahospitalaria es el puerta aguja. Quiere decir desde que el paciente llega a la puerta del hospital hasta que se le aplique el bolo del RTPA o Actilice o la trombolisis. Y esto se ha estipulado que la meta primaria debe ser menos de 60 minutos. A nivel de América Latina tenemos en este estudio a 1.06 horas, o sea, algo más de 60 minutos, un poquito. Este dato es idéntico al que tenemos en nuestro centro. Estamos prácticamente en la raya de los indicadores internacionales antiguos, básicos, clásicos. Sin embargo, vamos a ver luego que estos indicadores se siguen bajando en realidad. ¿Qué pasa con la atención? Sigue una cadena asistencial. Esto empieza cuando le da el síntoma al paciente de manera brusca, parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar, que es el síntoma o los síntomas más frecuentes. Le puede dar estando en la casa, le puede dar estando en la calle, ¿no? Y hay que trasladarlo. Ahí viene lo que es el prehospitalario. La familia lo trae en un taxi, si ocurre en la calle, de repente viene en ambulancia, pero hay que trasladarlo lo más pronto a un hospital tercer nivel que tenga tomógrafo, que tenga el equipo neurólogo. Una emergencia 24/7 no puede ser llevado a un hospital 1, tampoco a un hospital 2 y menos a un centro de salud, porque ahí se perdería tiempo en el
tratamiento, que para ello pues requiere tomografía, trombolisis, y eso usualmente no hay en un hospital, digamos, de menor complejidad, menos en un centro de salud. Entonces hay que hacer triaje y llevarlo directo, ¿no? Cuando llega emergencia, en emergencia pues se le hace el ABC, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que aquí el tiempo es cerebro y se habla de que tiempo perdido es cerebro perdido. Entonces, desde que llega el paciente, puerta médico debe pasar menor o igual a 10 minutos, puerta neurólogo vascular menor o igual a 15, puerta inicio de tomografía menor o igual a 25, puerta interpretación de la tomografía menor o igual de 45, puerta aguja menor o igual de 60, puerta admisión a la unidad de ictus menor o igual a 3 horas, ¿no? Como pueden ver, es tiempo dependiente. Estos tiempos son solo referenciales, no son tiempos a tomar en cuenta cuando viene alguien rápido, solamente, bueno, hay que actuar lo más pronto posible, ¿no? Lo más rápido posible, ese sería el lema, pero ¿qué pasa si llega a los 5 minutos? No hay que decir, no, todavía nos falta 60 minutos. No, hay que actuar rápido porque se ha visto que mientras más rápido se actúe con el tratamiento, mejor le va al paciente. Entonces es tiempo dependiente. Cuando parecía que más o menos los tiempos estaban alcanzables, como les dije, ejemplo, el puerta aguja menor o igual a 60 minutos, desde el 2018 aparece el término de que el puerta aguja como meta secundaria debe ser menor o igual a 45 minutos. Y esto porque aparece la trombectomía mecánica, aparecen centros avanzados de ictus o Comprehensive Stroke Centers, donde pues el tiempo es más aún importante y tenemos que hacerlo todo más rápido. Y en eso estamos actualmente. Asimismo, el puerta imagen, ponen imagen porque no solamente puede ser tomografía, sino también resonancia magnética, ¿no? En agudo, ¿no? Debe ser menor o igual a 20 minutos, o sea, ya no menor o igual a 25. Los tiempos cambian, la teoría, la doctrina de tiempo y cerebro la vivimos y ahora ya ha venido otra doctrina de imagen y cerebro, de ahí la importancia de las imágenes. Recuerdo en mis tiempos cuando estudiaba neurología recién allá por el año 2000 a 2003, muchas veces se tenía en cuenta que en la imagen por tomografía no se veía el infarto en las primeras horas, ¿no? Bueno, en ese tiempo no se tenía claro esto de que había tratamiento, no había tratamiento de repente o no estaba accesible acá en el Perú, por lo menos. Entonces, muchos incluso de nuestros maestros nos decían, ¿por qué le has pedido la tomografía ahorita si no sale nada, no? Déjalo que enfríe el cuadro, pídele a las 24 o 48 horas para que se vea el infarto. Bueno, actualmente podríamos decir, y con todo respeto, que si esperamos a las 48 horas que enfríe el cuadro, más bien se va a enfriar el paciente, se va a morir el paciente. Entonces, no va más esos a comentarios antiguos de que hay que esperar para que se vea bien. Se debe pedir lo más pronto posible y hacerla. Lo que pasa es que si no se ve nada es porque tiene infarto, ¿no? Por descarte, por la clínica. No necesariamente hay que verlo en la imagen. Evidentemente, si le hacen una resonancia, ahí se va a ver, ¿no? Eso se ve desde el minuto, es rápido. Bueno, cuando el paciente llega a emergencia, se le hace a los que tienen sospecha de ictus isquémico o infarto cerebral, todos estos exámenes, ¿no? Todos estos exámenes. Tomografía cerebral o resonancia magnética, glucosa, saturación de oxígeno, electrolitos, que incluya también prueba de función renal, hemograma completo que incluya plaquetas, marcadores de isquemia cardíaca, TP, INR, TTP y electrocardiograma. Todo esto se solicita. Pero si es candidato para trombolisis y tengo a la mano, el único que se espera es la glucosa, porque la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden dar cuadros parecidos al ictus, que focalizan, que tienen debilidad, y ese se espera. El resto no se espera, no es necesario. Les había comentado que la severidad es un predictor del estado clínico funcional. A mayor severidad le va peor y a menor severidad le va mejor, ¿no?
Y la severidad se evalúa con el NIHSS. Repito, así como para la evaluación de la severidad del TEC, traumatismo encefalocraneano, se usa la escala de coma de Glasgow. En este caso, para la evaluación de la severidad del infarto cerebral, se usa la escala de NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale, ¿no? Esta es una escala ya validada para pacientes con infarto cerebral o con hemorragia intracerebral. Entonces, esta debemos usar, no el Glasgow. El Glasgow es para el TEC. Para el infarto cerebral o la hemorragia cerebral es la escala de NIHSS, ¿no? Es una escala que evalúa la severidad, que es una variable independiente principal predictora y debe ajustarse para ver el resultado funcional en las variables dependientes como el estado clínico funcional o muerte, ¿no? Si no lo hacemos, prácticamente falsamente van a salir la variable dependiente, ¿no? Porque, digamos, a más severo le va peor y a menos severo le va mejor. Va de 0 a 42, a mayor puntaje, mayor severidad, ¿no? Y que evalúa, es como el examen clínico, ¿no? Ejemplo acá veamos en motricidad del brazo derecho, ¿no? Brazo por brazo, 0 si no cae, se le hace, si está sentado a 90 grados, estire el brazo, si está en decúbito-dorsal a 45 grados, en ángulo de 45, que estire el brazo, y se cuenta de 0 a 10, de 1 a 10. Si en ese lapso de 1 a 10 no cae, queda al mismo nivel, ese es 0, o sea, no tiene déficit. Si cae, va cayendo, pero no toca la cama, es 1. Si va cayendo en el lapso de 1 a 10, lentamente, hasta contar antes de los 10 cae a la cama, es 2. Pero hay una ligera fuerza contra la gravedad, o sea que el paciente lentamente va cayendo. Es 3 cuando cae bruscamente, pero él mueve la mano en horizontal o los dedos. Y es 4 como cuando cae bruscamente y tampoco puede mover los dedos ni la mano, ¿no? Y así demora unos 5 minutos. Allá con experiencia podría durar hasta 1 minuto, 2 minutos de repente. Y este es lo que hacemos y se hace en todo el mundo para seleccionar a los pacientes para trombolisis de acuerdo a la severidad o también para ver la evolución del paciente. Si lo tengo un día con NIH de 10, al otro día tiene un NIH de 20, quiere decir que ha empeorado. Y a la inversa, si tiene NIH de 10 y al otro día NIH de 5, quiere decir que ha mejorado. O sea, esos son los usos que tiene la escala, pero usualmente es para investigación y también para la evolución del paciente. Cuando le pregunten para qué sirve la escala de NIHSS, solo digan una palabra: severidad, nada más. Si no, van a recibir menos puntos, ¿no? Prácticamente esa es la palabra del para qué sirve. La escala de ranking modificada, ¿no? La escala de ranking modificada evalúa discapacidad y muerte. Y como les mencioné, es el outcome, la variable dependiente, ¿no? Va de 0 a 6, 0 es asintomático y va aumentando de acuerdo a la dependencia del paciente, y 6 es muerte, ¿no? Muerto. Ejemplo, el 3 es camina con bastón, el 4 sería se desplaza en silla de ruedas, el 5 postrado en cama, ¿no? Así algo como que para que lo tengan claro los puntos de corte, ¿no? Esto se hace mínimamente al alta. Me olvidé comentarles que el NIH se debe hacer al ingreso, ahí tiene el peso bravo, el peso fuerte, admisión al hospital ni bien llega, ¿no? Va perdiendo el peso conforme pasa el tiempo. A partir del alta ya no pesa, porque es un predictor de ingreso, ¿no? En cambio, la escala de ranking modificada no tiene peso al ingreso. Se puede usar un ranking previo, o sea, como estuvo antes de el basal, pero al ingreso no tiene peso. Los pacientes llegan con ranking inflado, mayor del habitual, porque uno mismo por comodidad, porque no está en incertidumbre cuál es su estado,
lo coloca en una silla de ruedas o camilla, y eso no quiere decir que tenga ranking 4 o 5, simplemente es una comodidad de ingresar al paciente. Y el peso recién lo tiene al alta, y en adelante, cada vez que pasa más tiempo, aumenta más el peso, y a los 3 meses es básicamente lo que se evalúa. No se evalúa el NIH a los 3 meses. Perdió ya la vigencia. Este se evalúa el ingreso y el ranking del alta en adelante, ideal a los 3 meses, ¿no? Ahora, cuando vemos al paciente, evidentemente el ABC y la tomografía inmediatamente, o resonancia, ¿no? Y en la tomografía, como les dije, muchas veces no se ve, ¿no? Pero en los últimos años han habido muchas investigaciones que en realidad sí se ve, sino que son signos precoces, ¿no? De repente mal definidos, pero es importante ser minuciosos, ¿no? Por ejemplo, la falta de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, el borramiento de los surcos, borramiento del núcleo lenticular y de la corteza de la ínsula, la hiperdensidad en la arteria cerebral media y signo del punto, ¿no? Ninguno de estos signos precoces endovenosa. Solo son predictores de que allí está ocurriendo un infarto y del tamaño del infarto en el caso del signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media, ¿no? Aquí pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla eh, un borramiento del núcleo lenticular, ¿no? En el otro lado pueden ver acá un borramiento de la corteza de la ínsula. En el lado izquierdo miren cómo se ve la corteza discretamente hiperdensa y en el lado derecho como que se ha borrado. Allí mismo se puede ver la falta de diferenciación también entre la sustancia gris y blanca. Significa que ahí va a ocurrir, está ocurriendo un infarto en ambos lados, ¿no? Aquí en el lado derecho pueden ver el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿no? Donde señala la flecha, mal llamado signo de la cuerda. Signo de la cuerda es otra cosa, se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Significa que esta arteria está tapada con un coágulo en el trayecto de la arteria, pero que no hay sangre fuera, ¿no? Es dentro. Por eso que no contraindica la trombolisis. Y es predictor de un infarto de gran tamaño, en este caso de M1, que ocupa prácticamente 2/3 del territorio, ¿no? De todo este hemisferio. Entonces, es un predictor de un infarto grande, ¿no? Y al otro lado podemos ver, la flecha señala un punto y ese se llama signo del punto. Implica que va a haber un infarto de M2 mediano, no el grande como de M1 del signo de la semiizquierda hiperdensa o signo de la semihiperdensa, sino un infarto mediano, pero tampoco contraindica la trombolisis. De manera más fina, pueden ver acá en la flecha un puntito hiperdenso. Este se llama el signo del punto y este significa que ahí está el coágulo que va a tapar o ya tapó al segmento M2 de la cerebral media. O sea, de ahí hacia afuera, esas zonas se va a infartar, ¿no? Es un predictor de un infarto de mediano tamaño de M2, signo del punto. Otro aspecto a tener en cuenta es el score de aspects por tomografía, ¿no? Albert Stroop Program Early CT Score, ¿no? Tampoco contraindica la trombolisis, pero nos sirve para mapear qué áreas están comprometidas en una imagen tomográfica a nivel de los núcleos basales y otras sobre los núcleos basales, y a la vez es predictora de la conversión hemorrágica o del efecto adverso de la trombolisis, que es la hemorragia, ¿no? Que es lo más temido. Igual no contraindica la trombolisis, pero es como que a tener en cuenta por la probabilidad o riesgo de un desenlace de complicación hemorrágica, ¿no? Tenemos acá que cada uno de los ítems es un territorio vascular y por cada zona que se vea hipodensa o ítem afectado o área afectada, se baja un punto. Todos tienen 10. Si tienen una hipodensidad en M1, será -1, será 9 y así. Cualquiera de ellos. Si tienen M1 y en el cortes o corteza de la ínsula, serían 2, -2, serían 8 y así. Aquí podemos complementar ello
aquí está mapeado, este es a nivel ganglionar o núcleos de la base, ¿no? Un corte de fleshing, donde pueden ver en la parte interna, señalo con el cursor los tálamos, ¿no? Cápsula interna, brazo posterior, rodilla, brazo anterior. La C es la cabeza del núcleo caudado, L lenticular y la ínsula. M1, M2, M3 son áreas corticales del territorio de la ACM. A ese nivel, y a la derecha M4, M5, M6 son igual áreas corticales de la ACM, pero a nivel supraganglionar, ¿no? En el ejemplo mencionado, si está afectado M1, una hipodensidad ahí, y si está afectado, ejemplo, lenticular, son dos hipodensidades, sería 8 puntos. Si bien el score es continuo, se sabe que los que tienen menos de 7 en este puntaje tienen mayor riesgo de conversión hemorrágica luego de la trombolisis, ¿no? Ahora, veamos la trombolisis. Esto ocurre en el año 95, cuando en la revista New England Journal of Medicine aparece un estudio llamado NINS, en el cual en una primera parte seleccionan a pacientes con infarto cerebral y le tratan con una intervención de Actilice, que es pues un fibrinolítico de segunda generación a dosis de 0,9 miligramos por kilo en la ventana de 3 horas. En la primera parte ven si había más sangrado o no que el placebo, y en la segunda, a los 3 meses, ya ven el estado clínico funcional, o sea, la eficacia, ¿no? Y bueno, ven que la eficacia era 30% mayor del placebo y la seguridad, habían más sangrados en el grupo 6.4 versus 0.6 en el grupo tratado con Actilice, ¿no? Pero pese a ese mínimo incremento en la hemorragia, el efecto neto fue a favor de la eficacia que el RTPA da evaluado a los 3 meses en pacientes con infarto cerebral. Desde allí, específicamente al otro año, en el 96, la FDA aprueba el Actilice para uso en pacientes con infarto cerebral hasta las 3 horas. Pero bueno, ahora se ha ampliado a 4 horas y media, luego después. Pero bueno, ese es el primerito en historia, ¿no? De esto, ¿no? Ese fue en Estados Unidos, ¿no? En Europa no se quedaron atrás, aunque un poco tardío, ya pero en el 2018, ellos lo que hacen es, hacen un estudio, el ECAS-3 de ampliar ventana, de 3 a 4.5 horas, y en este estudio se puede ver que el ranking score 01 ajustado, o sea, que evalúa el estado clínico funcional y muerte al alta, o perdón, a los 3 meses, fue muy significativo a favor del grupo tratado con trombolíticos, ¿no? Por lo que en comparación con el placebo, ¿no? Específicamente, el odds ratio fue 1.42, ¿no? Significa esto que de la población de pacientes con infarto cerebral, el grupo tratado con Actilice tuvo 42% mejor resultado clínico funcional ranking 01 en comparación con los no tratados con trombolisis en esa ventana ampliada, siendo este resultado significativo con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad y con un p-valor de 0.04. O sea, esto también, digamos, ha influido en las guías de práctica clínica y bueno, hasta ahora es el estándar en la mayoría de los pacientes con ventana hasta 4.5 horas, ¿no? Ese respecto a la eficacia. En la seguridad, sí, efectivamente, el grupo intervenido tuvo mayor porcentaje de hemorragia, significativo, pero el efecto neto siempre va a favor de la eficacia. Importante detenerme acá para ver a qué se llama hemorragia intracerebral, ¿no? Sintomática. Primero el término sintomática, porque si hablamos de cualquier hemorragia, esto se da en el 27% de los casos. En los pacientes tratados,
y en el grupo no tratado o que recibió placebo 17.6, ¿no? Ahora, ¿por qué cualquier hemorragia? Porque hay hemorragias pequeñas, ¿no? Que indica reperfusión y que es benigno, es normal, incluso se promueve porque hay reperfusión, ¿no? Pero hemorragia sintomática significa que, por ejemplo, por definición de ECAS-2, ECAS-3, que en un paciente tratado con trombolisis, en el lapso de una semana, en ese lapso, aparece una hemorragia, ¿no? Que le aumenta 4 más puntos al NIH. Esa sería la definición de ECAS-2, venimos con esa definición, ¿no? O sea, significa pues si el paciente no se deteriora producto de la hemorragia, no cuenta en la estadística. Por eso la diferencia de acuerdo a la definición de CAS3 de 2.4 que se reporta en sintomática o cualquier hemorragia 27. Evidentemente manda el 2.4, ¿no? Que es un porcentaje bien bajo de hemorragia, de un procedimiento que le va a salvar la vida o le va a dejar menos inválido o le va a dejar sano, ¿no? Luego, estos hechos repercuten en las guías americanas 2013, en la cual tal vez es una guía muy didáctica, habla de con ventana hasta 3 horas y luego de 3 a 4.5, didácticamente lo divide en dos. Habla acá de los criterios de inclusión y exclusión. Evidentemente en inclusión es el tiempo, edad mayor de 18 años, déficit neurológico cuantificable. Para la fecha eran pacientes con NIH de 4 a 25, ¿no? Ese rango. Ahora el NIH como que ha perdido un poco de peso para la selección de pacientes, pero para la época, digamos, un infarto cerebral moderado, no el leve ni el severo, ¿no? Criterios de exclusión son un montón. Ejemplo, la glucosa cuando lo tiene, digamos, menos de 40. También, pues, la presión más de 185 a 110. O perdón, glucosa menos de 50. Y otros, ¿no? Sobre todo historias de cirugía recientes, ¿no? Cada vez en la fecha, porque este es 2013, vamos a hacer un tour de las evidencias y guías, cada vez se retira más los criterios de exclusión, o sea, cada vez son las guías más flexibles, ¿no? En ese tiempo, a los de 3 a 4.5, se excluían más de 80 años, habría más de 25 que tome un anticoagulante sin importar el INR, historia tanto de diabetes y presión. Actualmente todos estos, ninguno, digamos, ya se usa como criterio. Le ruego no anotar esta parte. Estos ya no son más criterios de exclusión. Se puede hacer a todo este grupo de pacientes, pero es parte de la historia, ¿no? Bueno, ¿cómo es el protocolo? Primero, la presión bien medida, debe ser menos de 185, 110. Si tiene más de ello, se puede bajar. El medicamento que se use es el abetalol. Si baja, se le hace. Si sube, ya no, pues una presión no controlada, ¿no? Lo que pasa es que la presión alta puede producir mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y bueno, como se aplica infusión 0,9 por kilo, máximo 90 miligramos, se da el 10% de esa dosis en bolo en 1 minuto y el restante, el 90%, en el lapso de 1 hora, ¿no? Y hay que medir la presión sostenidamente, cada 15 minutos por 2 horas, eh, luego cada 30 minutos hasta 6 horas y luego cada hora hasta 24 horas, ¿no? De aplicado el tratamiento. Es muy importante la presión y es importante recalcar, ¿no? Los pacientes que se van a ser sometidos a trombolisis deben tener presiones de menos de 185, 110, ¿no? Si no la tienen, se baja con la betalol, como le hemos dicho, y sí se aplica. Y durante la infusión y hasta las 24 horas debe ser la presión menor o igual a 180, 105. Si lo tiene superior a eso, hay que bajarlo igual con la betalol o con lo que se tenga a la mano, ¿no? Porque a veces no hay la betalol, ¿no? Estas son las presiones para trombolisis. Solo como referencia, el que no va a trombolisis, no, estas presiones en el agudo en las 24 horas puede tolerar más, ¿no? 220, 120 se acepta. Solo si tiene más de 220, 120 recién se baja el que no va a trombolisis. Porque ahí salvaguardamos la presión de perfusión cerebral que es directamente proporcional a la presión arterial media, ¿no?
Entonces, en este caso, está alta la presión, va más perfusión. Luego de las 24 horas ya se baja, ya, ¿no? Se baja a 140-90, que sería el techo, ¿no? Las guías americanas 2018 agregan un poco, en el sentido de que los severos no pueden excluirse, en el sentido de que los leves tampoco podrían excluirse y acuñan los términos, por ejemplo, testro leve discapacitante, no discapacitante. En este caso se refiere el leve, que de repente tiene bajo el NIH, pero sin embargo, si evaluamos el NIH y es por afasia, por hemianopsia, pese a que es bajo, son órganos nobles, o si el paciente tiene una severa ataxia, igual, pese a NIH bajo, se le puede dar el trombolítico, ¿no? Y también habla acá en estas guías que la severidad, ¿no? De 3 a 4.5 menciona que sí es efectivo ahí en los casos de los leves, incluye pues incluso a los que son severos, ¿no? Más de 25 se pueden beneficiar de NIH. O sea, como que deja sin piso la guía anterior que era muy estricta en cuanto a la severidad, ¿no? Que no se puede hacer los extremos, pero esta sí dice que sí. En los casos seleccionados, obviamente. Igual también la glucosa menciona que son criterios relativos. Si uno tiene menos de 50, evidentemente es hipoglicemia. No se debe hacer en el momento de trombolisis, pero le pongo la glucosa. Si mejora, ya no se hace. Pues, si no mejorara, ahí bueno, muy discutible ese punto, pero si no mejorara, se podría hacer, si reúne los criterios para trombolisis endovenosa. Y el más de 400 no se excluye, sino que se baja con insulina y se le hace, ¿no? Igual acá, los que usan warfarina por alguna razón y vienen con criterios de infarto cerebral agudo para trombolisis, eh, y tengan un INR menor igual a 1.7, sí se le puede hacer, pero los que tengan mayor a este valor, si no se le hace por el riesgo de sangrado, ¿no? Desde el 2018, pero ya estos estudios venían desde el 2015, se revoluciona la neurología vascular, creándose prácticamente otra área llamada neurología intervencionista, ¿no? Y es que aparece la trombotomía mecánica. Dos estudios sellan su uso en las guías, ¿no? El estudio de Fuse 3, que amplía ventana hasta 16 horas, y el estudio Down, que amplía ventana hasta 24 horas. Prácticamente mayor posibilidad del paciente de beneficiarse, pero estos son estudios en pacientes ultra seleccionados con entrenamiento, equipamiento y neuroimágenes sobre todo, ¿no? De aquí nace el concepto de imagen en el cerebro, ¿no? No puede hacerse en todos los pacientes. Ejemplo, la ventana clásica a 6 horas para trombectomía mecánica menciona un pre-stroke de ranking 0,1, o sea, un paciente que no tenga secuela, que pueda valerse por sí mismo, que tenga una oclusión de M1 o T-carotidio, edad mayor de 18, niche score mayor o igual a 6, no los leves, el aspect mayor o igual a 6 y el tratamiento que se inicie dentro de las 6 horas, ¿no? Después ya con los estudios de Fuse 3 y Down se amplía hasta 24 horas. En el primer escenario hasta 6 horas. El fuerte para selección es la angiotomografía, ¿no? Ver el vaso, oclusión del vaso grande, criterio, ¿no? Fundamental. En el otro caso de 6 a 24 horas, ventana ampliada de trombectomía mecánica, además de ver el vaso, implica ver el tejido, y este tejido se ve con TAC, perfusión, resonancia, perfusión. Datos que nos dan a entender lo que nos han enseñado clásicamente como zona de penumbra, ¿no? Básicamente, o core. Ahora luego aparecen unos artículos sobre ventana extendida de trombectomía mecánica, de 4.5 a 9 horas, ¿no? Y allí aparece un concepto interesante, ¿no? Eh, Basado en los estudios Extend y ECAS 4, ¿no? Amplían hasta 9 horas, pero 9 horas le llaman, ¿a qué le llaman el punto de inicio? Al punto medio entre que el paciente
se acostó, se lo vio bien por última vez y se levantó. Esto de acá básicamente son definiciones para Stroh del despertar, ¿no? Como se sabe, los estudios han visto que el infarto ocurre más cercano al levantarse que al acostarse. Entonces, ellos ponen el punto medio entre se acostó y se levantó para ver el punto de inicio de enfermedad. Y de ahí se cuenta y evidentemente captan más pacientes porque el tiempo disminuye. Antes se tomaba así, ¿no? Ejemplo, se acuesta a las 10, se levanta a las 6, viene a las 8. Sería de 10 a 6, serían 8 horas, más viene a las 8, 10 horas. ¿No? Ahí estaría excluido, ¿no? Pero ahora se acuesta a las 10, viene a las 6, sería el punto medio a 2 de la mañana. Y viene ¿a qué horas viene? A las 8, de 2 a 8 son 6 horas, ¿no? Ahí sí dentro de las 9 horas y sí se puede hacer los protocolos para ver si se da el tratamiento. Entonces, por lo tanto, la definición actual es punto medio el tiempo de inicio entre el que se acostó, se le vio por última vez y se levantó. Y ahí se usa ya la TAC perfusión o resonancia perfusión. Para entender un poco, la resonancia por tomografía por perfusión o tomografía por perfusión, en este caso es tomografía, ve mapas, los valores los rojos son valores aumentados y los otros colores, azul va bajando el valor, verde y así, los colores más claros son valores más bajos, ¿no? Y tienen los mapas acá, el flujo, ¿no? CBF, flujo sanguíneo cerebral, CBB, volumen sanguíneo cerebral. Entonces, en este caso, a mayor rojo, mayor valor, quiere decir que, no está, que está bien, ¿no? O sea, mayor flujo, mejor, mayor volumen, mejor, volumen de sangre, ¿no? Pero los mapas de tiempo tránsito medio, que es el D, y otro tiempo pico, que no está acá, digamos, mayor rojo, mayor tiempo, y a mayor tiempo es peor, ¿no? Entonces acá es medio funcional con el tiempo. Significa que los mismatch son cuando hay una desproporción o discrepancia entre la parte de volumen, en este caso, con la parte de tiempo, ¿no? Eh, ejemplo acá es una imagen de tomografía sin contraste normal y todos los mapas son normales, se ven parecidos en todos, ¿no? Aquí es diferente, tenemos un infarto de ACM derecha, ¿no? Que se ve en todos los mapas, entonces no hay mismatch. El mismatch se ve, para resumir, en el volumen sanguíneo cerebral versus o sobre el tiempo tránsito medio. En cambio, en este caso, que es un infarto limítrofe cortical ACM, ACP izquierda, pueden ver acá en el volumen, en el flujo se ve, pero en el volumen no se ve, en el C. Y en el tiempo sí se ve, hay un retraso, ¿no? Un aumento de tiempo es un retraso en la llegada de una arteria a una vena, ¿no? Por lo tanto, acá hay misma, y este sí es candidato para trombolisis ventana ampliada, no más allá de las 4.5 horas, o en todo caso, un wake-up stroke, ¿no? Esta extensión de la ventana dio lugar a un metaanálisis de Bruce y colaboradores, Bruce Campbell, y en ese metaanálisis, pese a que los estudios son muchos observados porque no completaron la muestra indicada por múltiples razones, el metaanálisis refiere un excelente resultado funcional, ranking 0,1 a los 3 meses, el grupo alteplase versus placebo con odds ratios 1.86 y p-valor 0,01. Igual, los outcomes secundarios todos a favor de eficacia, y la seguridad se puede ver acá que la muerte no hubo diferencias. Hemorragia sintomática sí hubo un poco más en el grupo de placebo, como siempre, pero el efecto neto sí es muy a favor de ampliar ventana más de 4.5 horas a los pacientes con trombolisis, ¿no? Este metaanálisis de Campbell menciona que si los pacientes se seleccionan bien, se ve el tejido salvable con técnicas de TAC perfusión, resonancia perfusión, los pacientes pueden ir a ventana de 4.5 a 9 horas desde el inicio de los síntomas, ¿no? Y esto lo refuerza con el resultado significativo de la eficacia, ¿no? Siendo el resultado, digamos, negativo en cuanto al sangrado, pero en el efecto neto va a favor de dar, ¿no? En el 2019,
las guías americanas como que actualizan 2018 e incluyen términos interesantes, ¿no? Como telestroke, ¿no? Como que el tratamiento a distancia, teletrombolisis, en esto estamos empecinados actualmente en el instituto. Eh, Igual también habla del telestroke como redes, como comunicación, y con pandemia justo yendo contra las barreras geográficas, ¿no? El telestroke es prácticamente, creemos que un complemento, ¿no? A la parte física de código ictus, y actualmente creemos que es la solución de ampliar esa cobertura solamente de 2-4% y llevarlo por lo menos al 12%. En cuanto a la trombolisis endovenosa, también menciona acá el uso de la resonancia de difusión FLAIR para los pacientes con wake up stroke o stroke del despertar, ¿no? Basado no en el tiempo, sino en este caso el mismatch, ¿no? Ese también es un dato muy importante. Y el mismatch es, por ejemplo, que en la difusión hiperseñal en el FLAIR no hay nada, ¿no? Igual acá, ese es mismatch, difusión FLAIR. Por lo tanto, estos sí van a trombolisis, ¿no? Significa que teóricamente tiene menos de 4 horas y media, ¿no? Teóricamente. Aunque en el tiempo calculado, el punto medio entre el acostarse y el despertar y el que llegó al hospital sea mayor, ¿no? En este caso manda la imagen, ¿no? En la parte inferior no hay mismatch, por lo tanto, aquí sí no se puede hacer trombolisis, ¿no? Y estas guías también hablan mucho de la trombectomía mecánica, dándole peso a la resonancia, ¿no? Dando peso a la colateralidad, enfatizando estos criterios de ventana ampliada, ¿no? Es muy importante porque la resonancia cada vez ha entrado con más fuerza, y en general las técnicas multimodales, ¿no? Que tienen simple, angio y perfusión, ¿no? Esto se puede ver acá. Esto hay que pedir a los pacientes, a todos los pacientes con ictus que ingresan. ¿Desde cuándo? Desde la emergencia, y no solamente de cerebro, también hay que hacer angiotomografía de vasos supraórticos, ¿no? Desde el inicio. La doctrina de tiempo de cerebro pasa actualmente a imagen de cerebro, ¿no? Las guías europeas del año pasado enfatizan lo ya comentado y mencionan pues de menos de 4.5 horas la trombolisis endovenosa es un 1A, ¿no? Alta calidad de la evidencia y una fuerza de la recomendación, ¿no? De 4.59 horas, en este caso, lo dividen en cuando sí se conoce el inicio de los síntomas. En este caso, cuando sí se conoce y el paciente llega de 4.59 horas, aquí se tendría que hacer TAC perfusión o resonancia perfusión, no el mismatch difusión FLAIR de la resonancia, no, técnicas de perfusión. Si hay mismatch, se podría hacer trombolisis con una fuerza de recomendación alta, pero una calidad de evidencia baja. Muchos están como que en contra, es discutible, pero en general, cumpliendo todos estos requisitos, incluso hay programas como el RAPID que pueden evaluar estos criterios que están abajo, ¿no? Que nosotros lo hacemos visualmente, ¿no? O manualmente. En los estudios se han demostrado que tanto los software como el RAPID, como que el visual o manual es igual al final, ¿no? O sea, no podemos no hacerlo si bueno, se puede mirar la imagen también, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es cuando sí se conoce el inicio. Cuando no se conoce el inicio de los síntomas y se aproxima a un inicio como el mencionado, aquí sí se usa como en el Wake Up Stroke, la resonancia magnética en el protocolo difusión FLAIR, es un protocolo sencillo que acabamos de ver, que no está, no es resonancia misma de difusión FLAIR, sino es, perdón, que no es perfusión, ni resonancia y tomografía, es resonancia y difusión FLAIR. Si hay mismatch, puede ir a la trombolisis. Esto con alta evidencia y un grado de recomendación alto. Esto sí, aquí no hay discusión y esto hay que hacerlo, ¿no? Un detalle interesante que nos parece importante mencionarlo es que los pacientes con oclusiones de grandes vasos que van a ir a la trombolisis, a la trombectomía, en general, cuando van a la trombectomía y vienen ventana de trombolisis, primero se hace trombolisis endovenosa y ahí pasa a la trombectomía, ¿no? O se le puede hacer paralelo mientras se prepara el paciente para la trombectomía, ya se le va aplicando el bolón endovenoso, ¿no? Siempre ha sido
superior el uso de Actilice a Tenecteplase, que es otro, un fibrinolítico de tercera generación. Pero en este caso, para este escenario particular, hay un estudio reciente que muestra que el Tenecteplase es superior a la Actilice o al Teplasa para estos pacientes candidatos a trombectomía mecánica, no a todos los pacientes, en esta pequeña población. De igual modo, también cuando se ha aplicado menos de 0.9, en este caso hay varios estudios, cuando han usado la dosis baja, no, se ve que no es mejor que la dosis habitual de 0.9. La dosis 6, por ejemplo, el estudio 0.6, el hinchante, ¿no? No va más. Los pacientes mayores de 80 años sí se le debe hacer calidad alta, alta hora de recomendación, no hay problemas. El minor stroke, el stroke leve, menos de 5 de NIHSS, se hace cuando es discapacitante, o sea, el que tiene mianopsia y puntúa por ello, el que tiene afasia, el que está bien atáxico, o a juicio del médico, el que se ve que va a influir en su actividad posterior, sobre todo laboral, ¿no? Igual el stroke severo sí se puede hacer, en casos seleccionados no necesariamente no, ya prácticamente estos criterios están quedando como que casi en desuso. La presión sí es muy importante, que debe estar baja, menos de 185, 110, y si no bajarlo. La glucosa, básicamente si es más de 400 hay que bajarlo y si se puede hacer. Cuando tiene glucosa de 50 y si hay que aplicarle dextrosa y ver si mejora, ¿no? Si no mejorara podría hacerse, ¿no? Cuando el paciente ha usado antiagregantes plaquetarios, sea mono o terapia dual, no hay problema, se puede hacer la trombolisis, ¿no? Si recibe anticoagulantes como la warfarina, en ese caso, ver si el INR es menos de 1.7, menor o igual, se puede hacer, ¿no? Si es mayor, evidentemente no. Si ha usado anticoagulantes, los famosos DOACs o NOACs, nuevos anticoagulantes, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban, que estos se usan para FA no valvular, para fibrilación auricular no valvular. En este caso, si ha usado dentro de las 48 horas, no se debe hacer, ¿no? Recuento de plaquetas menores de 100.000, se sugiere no hacerlo, pero no se espera, porque esto más que nada se espera si tiene pues enfermedades como pancitopenia, como precedentes, ¿no? Y así, cuando tiene historia de hemorragia intracraneal, antes no se le hacía ninguno, pero ahora sí, si es una hemorragia, por ejemplo, como un trauma, una sauronedia por aneurisma clipado o embolizado, no hay problema porque ya se solucionó el problema, ¿no? Si hay microsangrados, bueno, si se sabe que hay, si tiene menos de 10, sí se puede hacer, más de 10 no, pero si no se sabe porque los microsangrados se ven por resonancia, protocolos y susceptibilidad magnética, no hay problema, no se hace nomás, ¿no? Si tiene neurismas, ¿no? Que no estén rotos, sí se puede hacer también. Historia de stroke, isquemia cerebral o infarto cerebral. Usualmente no se hacía si tenía el infarto en los últimos 3 meses, pero actualmente si el infarto es chico o ha tenido un buen resultado funcional, se puede hacer, no necesariamente este antecedente es mandatorio no hacerle, ¿no? Disección, en este caso, disección de carótida vertebral, no hay problema, se puede hacer, ¿no? Endocarditis infecciosa, ahí no hay nada claro, ¿no? Pero se sugiere no trombolisis porque el hacerle puede incrementar el sangrado o el embolismo, ¿no? Para resumir, estas recomendaciones y terminar ya la charla son más que nada de esta guía última, ¿no? Que no hay duda en hacerle cuando tengas menos de 4.5 horas la trombolisis endovenosa. Si queremos más allá de las 4.5 horas, hay que usar imágenes avanzadas, ¿no? Imágenes avanzadas significa para el wake-up stroke, eh, el misma difusión FER por resonancia. Y para otros escenarios, cuando sí se conoce el tiempo, por ejemplo, y llega más de las 4.5 horas hasta las 9 horas, el resonancia TAC por perfusión. Evitar el tratamiento de alquilicia a bajas dosis, como 0.6, hay que usar 0.9, lo que es evitar ultrasonidos. El otro que no hay que no dar tratamiento en los que tengan historia de diabetes, presión, cuando recibe antiagregantes, no hay problema, mono o terapia dual se puede hacer. Y en general, pues, también los que toman anticoagulantes como warfarina, si tiene NIR menos de 1.7, sí podemos hacerle, si no, no.
En cuanto a los nuevos anticoagulantes, si ha tomado en las 48 horas, se sugiere no hacerle. En general se usa el Actilice, Alteplasa, pero en el escenario de que vaya a ir el paciente a trombectomía mecánica, se puede usar el TNT-Plus en vez del Actilice, ¿no? Eh, Termino con esto, la experiencia en nuestro centro. Como saben, en el Perú no hay una organización que certifique centros de ictus. Y estos centros de ictus van desde el más básico, que en el Perú podríamos decir hay varios, ¿no? Que son emergencias que tienen capacidad para trombolisis, pero el paciente no va a un piso de pacientes con ictus, sino va a un piso regular de medicina interna usualmente. Ese es el básico. El primario, cuando le hacen y va a un piso donde hay pacientes exclusivos para ictus, centro de trombectomía y el Comprehensive Stroke Center que tienen de todo, ¿no? En nuestro centro, en cuanto a la adherencia a los criterios de la JASA, esta es una publicación propia, 15 criterios como profilaxis para trombosis venosa, educación del ictus, disfagia, NIH en las 24 horas, etcétera. Nosotros tenemos una adherencia global cercana al 50%. Estamos trabajando en mejorar y sabemos que se puede. Sobre todo fallamos en lo que es más fácil de implementar, educación y entrenamiento. Y en eso estamos, ¿no? ¿Cómo se implementó allí? Bueno, Intrahospital era una organización, código ictus, equipos multidisciplinario, entrenar en NIH, ampliar horarios, telestro, teléfonos, aplicaciones, seguro integral de salud que cubre este procedimiento. Y extrahospitalario, coordinaciones con bomberos, SAMU, prensa, sociedades científicas, red de hospitales, ministerio, ¿no? Este es el primer caso que nos llegó en el 2009, ya hace varios años, un paciente de 60 años, 60 minutos de enfermedad, caracterizado por hemiplegia derecha, hipoestesia derecha, disartria severa y NIH 12. Va directo al tomógrafo, se encuentra un signo de la semiizquierda hiperdensa, se hace la trombolisis y el paciente mejoró. Espectacular, ¿no? En ese tiempo hacíamos con Doppler para ver la recanalización, ahora no es necesario. El paciente tuvo 4 días después un ranking modificado de 2 puntos, NIH de 3 puntos, ¿no? Otro trabajo que tenemos último, que es sobre las trombolisis hechas. Ahí podemos ver, pues, nuestro puerta es 60.1, nuestra hemorragia sintomática 7.7, la mortalidad 2.5, básicamente, y el ranking muy superior a lo que es el ranking, a la alta, a los 3 meses, en comparación con el placebo, muy similar a los estudios internacionales, ¿no? El problema de los tiempos es que el paciente demora en llegar, ese es el problema, y hay un retraso mínimo intrahospitalario, pero creo que eso de que los pacientes demoran en llegar es culpa nuestra porque no hacemos la educación adecuada. Nosotros tenemos mapeados los centros, los principales lugares de donde vienen es de San Juan del Lurigancho y del Cercado, ¿no? ¿Qué intervenciones en curso? Queremos que se hagan centros primarios y que se amplíen a centros avanzados que incluyan neurointervención. Eso estamos empezando por nuestro centro. Hay un comité internacional de certificación de unidades de ictus por el World Stroke Organization, en el cual tenemos ahí participación. Esto ya se viene, ya estamos nosotros también preparándonos. Una unidad de teleictus que estamos en proceso de implementación en el instituto. Bueno, lo estamos haciendo con el aplicativo Join y actualmente ya con el Ministerio de Salud estamos en implementación. En el piloto los resultados son muy interesantes, ¿no? Se disminuyó el puerta aguja a 50 minutos de 60.1, muy interesante ese indicador. Y creemos que también debemos ampliarnos al SAMU porque desde que le dé el ictus en el camino hay que ir haciendo todas estas medidas que ven allí y pasar, creemos, si el paciente esté en condiciones directo al tomógrafo, ¿no? Para no perder tiempo en espera y en el triaje, ¿no? Hemos hecho muchas campañas. El año pasado, la última campaña fue de TikTok, ¿no? Contra el ictus, pueden ver ahí en las redes, ¿no? Mostrando los mensajes, ¿no? Para el paciente que tiene ictus súbita, parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar, que sí hay tratamiento y que prevención y que juntos podemos salvar vidas, ¿no? Pero creemos que lo más importante para iniciar todo este proceso de atacar este serio problema de salud pública no puede ser aislado, sino a través del Ministerio de Salud con la formación del Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad Cerebrovascular en el Perú, porque creemos que se debe atacar en atención primaria al paciente sano, manejar con guías,
enfatizar en los tratamientos existentes con trombolisis y trombectomía, el código ictus que incluya prehospitalario e intrahospitalario, el teleictus, formación y certificación de los centros de ictus y seguimiento a los pacientes post-ictus, post-alta, porque vemos que luego del alta a veces el paciente ya no va a ningún lugar sistemáticamente, ¿no? Queda en su casa, ¿no? Ese es lo que estamos trabajando al momento con el Ministerio de Salud. Estamos en 2 equipos, un equipo para teleictus y un equipo para código ictus. Bueno, ese es lo que había preparado para ustedes. Muchas gracias. Encantado de solucionar algunas preguntas si lo hubiera. Gracias. Hola chicos, de nuevo, bueno, como mencionó el doctor, muchas gracias por su presentación. Esperamos las preguntas a nivel del chat y también podrían encender sus audios, pero antes levantando la mano en Zoom para darles las palabras. Sí, además, después de que se realicen las preguntas, tomarnos una foto todos, por lo que les agradecería que también pudieran prender sus cámaras después. Entonces, esperamos ahora las preguntas. Doctor, por privado me acaban de poner, ¿qué imagen se considera de elección para el tratamiento por trombólisis endovenosa? Ajá. Primero, la trombolisis endovenosa, como hemos visto, tiene criterios, ¿no? De inclusión y exclusión. Y lo más práctico es una tomografía sin contraste, sencilla, rápido para tomar decisiones. Evidentemente, si tenemos alguna duda de cuándo inició, como lo que mencioné, el wake up stroke, son pacientes, obviamente si viene dentro de las 4.5 horas, tomografía celular sin contraste. Eso es todo. ¿Qué pasa si tiene un wake up stroke? Se acostó normal y amaneció con el ictus, con la debilidad. En ese caso, le pido la tomografía, pero no va a ser suficiente porque el tiempo ya es mayor, ¿no? Del tiempo de 4.5 horas. Entonces ahí es el protocolo difusión FLAIR por resonancia magnética y ver el mismatch. ¿Qué pasa si el paciente viene después de las 4.5 horas y yo sí sé el inicio de los síntomas, sé en qué momento empezó y viene de 4.5 a 9 horas? Ahí igual una tomografía simple, pero no voy a decidir con la tomografía simple, sería con la TAC perfusión o resonancia perfusión. Resumo, en el paciente que no hay duda que está dentro de las 4.5 horas, TAC cerebral sin contraste. En el que viene con wake up stroke, resonancia, protocolo, difusión FLAIR. Y en el que viene de 4.5 a 9 horas, y yo sí sé el inicio de los síntomas, sí sé cuándo empezó, en ese caso, TAC o resonancia por perfusión. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, doctor, ¿cada qué tiempo sería el seguimiento a largo plazo en estos pacientes? Muchas gracias. De Cristian Excelente, Tarilla. gracias, excelente pregunta. Eh, lo primero, tener en cuenta que las imágenes son para selección del paciente y para diagnóstico, porque después de esto, esta es la primera parte, en el eslabón hay otras áreas, por ejemplo, la prevención secundaria, ¿no? Que es otro capítulo, otra charla, ¿no? En este caso, pues vienen
otras imágenes, ¿no? Neurosonológicas, ¿no? Otro tipo de pruebas, ¿no? El seguimiento posterior no es con imágenes, sino es clínico. ¿Y qué se evalúa? El NIH, el ranking. Depende mucho del paciente, de la severidad para ver cada cuánto tiempo. Lo común en términos prácticos es una vez dado de alta, en líneas generales se evalúa las 2 semanas, de ahí mensual, de repente hasta los 3 meses, y luego de los 3 meses del evento ya sería cada 3 meses, sería la recomendación. Sin embargo, eso depende mucho de variables intervinientes como complicaciones o severidad del caso. Está bien, gracias. Hay otra pregunta de Samantha Columba que dice, muchas gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿en qué caso se emplea la antiagregación doble en los pacientes? Gracias. Ya, cuando sale de alta el paciente, ahí lo más importante, porque en internado se le ha hecho una serie de exámenes que le llamamos protocolo ictus, barrido todo, tanto ecográficamente como imagenológicamente y otras pruebas, se determina el subtipo etiológico, si es cardioembólico o no cardioembólico, ¿no? Si es cardioembólico, como fibrilador, por ejemplo, habría que ver si tiene FA no valvular. Si tiene FA no valvular, va para nuevos anticoagulantes. Si tiene FA valvular u otro tipo de cardioembolismo, para warfarina, ¿no? O sea, anticoagulante en el cardioembólico, mejor dicho, ¿no? Y si es no cardioembólico, el no cardioembólico sería el aterotombótico, lacunar y el de causa no determinada, ¿no? Si es no cardioembólico, se da antiagregantes, aspirina o clopidogrel. En un grupo pequeño de pacientes se da doble antiagregación, aspirina y clopidogrel. En el escenario, según el estudio Chance, de un agudo de un paciente que llega dentro de las 24 horas y tiene stroke menor o TIA de alto riesgo. Stroke menor se refiere a un NIH menor o igual de 3 y TIA de alto riesgo un ABC de 2 mayor o igual a 4. Y se le da la doble antiagregación por 21 días y luego de los 21 días ya queda como una monoterapia. Ese es un escenario, ¿no? El otro escenario es el paciente que se le detecta estenosis intracraneal. El que tiene estenosis intracraneal severa, quiere decir de 70 a 99, allí se le da por 90 días la doble antiagregación. Otros casos sin mucha evidencia científica, sin mucha claridad, salvo los dos primeros que sí está claro ahí, se puede dar doble antiagregación cuando, bueno, tiene una estenosis carotidia más del 90% a 99%, que ahí debe hacerse en arterectomía, pero si no se le hace, por ejemplo, se le puede dar allí. Digamos que esas son las principales razones para dar doble antiagregación. Gracias de nuevo, doctor. Hay otra pregunta de Hendy Polanco, que dice, ¿un paciente hipertenso puede hacer un infarto cerebral si no toma su tratamiento? ¿Y cuál sería el protocolo a seguir? Excelente pregunta. Por supuesto, cuando a alguien le detectan presión alta, con los criterios ya establecidos, sabidos, debe tomar sus pastillas para la presión toda la vida. No debe dejar. Lo que ocurre es que los pacientes se sienten bien y se toman la presión y está normal. Eso no justifica para no tomar, hay que tomarlo así esté normal la presión toda la vida, ¿no? El riesgo de ictus, infarto cerebral o hemorragia cerebral incluso, aumenta, se duplica, triplica, cuatriplica cuando no toman las pastillas y cuando aumenta la edad, más todavía, ¿no? Se debe mantener la presión cuando ya sale de alta el paciente que ha tenido ictus menor de 130-80, incluso menos de lo que es usual de 140-90, menor de 130-80 en los pacientes con ictus. ¿Qué medicamentos se dan usualmente aquí para la presión? Bueno, los ARA2, los sartán, uno de los más conocidos, se dan diuréticos tiacídicos como hidroclorotiazida,
a baja dosis, estilo losartán 50 cada 12, hidrocloroticida 12.5 cada 24 horas en la mañana, toda la vida como básico. Se le puede agregar allí, si no controla bloqueadores de canales de calcio, como amlodipino, por ejemplo. También se le puede dar nifedipino si la presión más rebelde, hasta 3, ¿no? Incluso más, pero creo que ya por ahí ya son aspectos que más creo que incumben a cardiología, ¿no? Eso sería el manejo de la presión. Evidentemente, si por la presión le ha dado el infarto, hay que llevarlo al hospital y el manejo es lo que hemos conversado, ¿no? Del infarto. Ok, listo. Entonces, ahora ya que no hay más preguntas, les agradecería que por favor pudieran prender sus cámaras para hacernos una foto rápida y bueno, de ahí enviaríamos por el chat el Forms, ¿sí? El link del Forms para que puedan controlar la asistencia y se les pueda enviar su certificado. Muchas gracias a todos los que están prendiendo su cámara y también gracias por asistir. Muy buena presentación, doctor Carlos Abanto. Gracias. Gracias, gracias Nageli por la invitación y a todos ustedes. Cuando gusten, tengo por ahí material para otras charlas similares, talleres con varios colegas, como te comenté. Yo encantado, me ha gustado esta invitación y espero haber contribuido con ustedes. Muchas gracias. Sí, ok, entonces toma la foto en 3, 2, 1. Listo, listo. Muchas gracias a todos. Pueden apagar de nuevo las cámaras. Bueno, entonces ahora se les va a enviar por el chat el link del Forms. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, gracias. Usted ya se podría retirar. Este tema sería nada más con el link del Forms para que los chicos puedan llenarlo. Muchas gracias a todos, chicos.